la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. Señor, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones sin sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaron con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien, para la vida; los que hicieron el mal, para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no juzgo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Durante lo que resta de este tiempo de Cuaresma, estos días de concluir la cuarta semana, entrar a la Semana de la Pasión, antes del Domingo de Ramos, la tónica que la liturgia de la palabra nos presenta, pues es una gran polémica que tendrá Jesús con la autoridad de los fariseos, judíos, la autoridad religiosa, donde esa polémica pues está en lo que hoy escuchamos. Revela a Cristo que es el enviado, el Hijo de Dios, llamando a Dios Padre, haciendo que les dé un coraje entripado a los escribas y fariseos, porque rompe las tradiciones, hace acciones que violan el sábado, y ellos son celosos del sábado, porque es el día en que Dios descansó. Y hoy Jesús dice: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Es decir, Dios no descansa, porque el descanso no es la situación meramente de la cual estamos nosotros acostumbrados, del ocio, el descanso, las vacaciones, muy necesarias para nuestra condición, pero que no es realmente el gran sentido del día del Señor, el domingo para los católicos, los cristianos, sino más bien el día del Señor es el encuentro con el Padre y esa actitud de alimentarnos por medio de su Hijo, que es ese pan bajado del cielo.
Y por eso, teniendo esta situación, pues estaremos viendo todo este Evangelio de San Juan en las lecturas de estos días, próximo domingo, la resurrección de Lázaro, como hemos estado viendo los domingos anteriores, tercer y cuarto domingo de Cuaresma, los encuentros que ha tenido Jesús con la samaritana, con el ciego del nacimiento. Ahora será ese encuentro con Lázaro. Y todo el Evangelio de San Juan es una gran catequesis donde nos revela, repito, esa acción de Cristo, el Hijo de Dios. Y que hay una frase que dice San Juan: el Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Porque el Padre no va a enjuiciar si Dios es el que hace, es el que juzga. El Padre no juzga a nadie, porque San Agustín hablaba de esta frase en uno de sus escritos, pues que el Padre, que es el infinito, es el todopoderoso, pues no es ese Dios que es como nosotros, que se hizo. Nosotros nos juzga el Padre, juzga a Dios por medio de su enviado, que se hizo como uno de nosotros. Es el que actuó, vivió como nosotros. Ante la grandeza de Dios no podemos entender y comprender todos esos designios divinos, y solamente nos los ha revelado por medio de su Hijo, que se hizo como uno de nosotros. Él es el que verdaderamente manifiesta esas acciones, ¿verdad? El que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna, no será condenado en el juicio. Y habla de las obras nuevamente, ¿verdad? El que hace las obras tendrá la vida, para la vida, el que no, para la muerte, ¿verdad? Todo esto le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre el que juzga. Todo nuestro modo de actuar, el marco de referencia, pues es Jesús. Y nosotros, todo nuestro modo de orar, si no es conforme a lo que es el que nos ha revelado el Padre, su Hijo, pues no podemos entender cómo adorar a Dios a quien no vemos, cómo decir que queremos a Dios si es al que más desconocemos, cómo hablar de Dios para decir: Diosito, te quiero mucho, pero ¿quién eres? Pues realmente, pues Cristo nos lo vino a revelar, y nos lo vino a revelar como ese Padre desde toda la eternidad. En el Antiguo Testamento siempre se ha ido formando esa mala idea de que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios castigador, el Dios cruel, el Dios que... Hoy por eso este profeta Isaías nos habla de algo muy hermoso. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Qué ternura expresa ese gran amor de ese Dios, que si hasta una madre se olvidara de su hijo, Él no se olvida de nosotros. Y ese Dios del Antiguo Testamento, pues no se ve aquí tan cruel. Es el Dios de la ternura, que es el máximo expresión de una madre hacia un hijo, la ternura. Ese es el mejor cuadro de una mujer, la ternura hacia su hijo, de sus entrañas. Pues ahí el aspecto de ese Dios, cuanto más. Y por eso quitémonos esa idea de que el Antiguo Testamento es el Dios castigador. Cristo nos viene a revelar a ese Dios como un padre, un papá, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que expresa también todos esos cuidados, ¿verdad? Y a pesar de los difíciles de la vida, Él invita: salgan a los prisioneros, a los que están en tinieblas, vengan a la luz, estarán de regreso a lo largo de todos los caminos. El alimento es algo que siempre Dios nos ha dado, y ha sido algo que siempre nos ha sostenido su infinita misericordia. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque la infinita misericordia de Dios nos sostiene. No pensemos que estamos aquí por nosotros mismos, no pensemos que yo existo porque yo ya estoy aquí y yo soy el que vivo ya. Es Dios el que me sostiene en su infinita
infinita bondad, y me dice el que me da la vida, el respiro, el hecho de que yo pueda respirar, el hecho de que yo pueda hacer las cosas, es gracia de Dios, no es cosa mía, no es por qué médico pueda decir que yo hago las cosas. Y por eso he ahí el aspecto de lo que nos dice el mismo San Juan, el sentido de descubrir que mi Padre trabaja siempre y yo trabajo siempre. El trabajo no se entendamos como jornadas de labores de 8 horas o algo. El trabajo es una acción de edificación, de hacer algo bueno. No hay trabajo malo. No podemos decir que un ratero trabaja las 24 horas porque trabaja de ratero. Eso no es trabajo. Una persona sicaria trabaja matando gente. Eso no es trabajo. ¿Qué es el sentido de un trabajo? Una acción constructora de algo bueno. Y por eso todos los días hay que hacer algo bueno. No porque nos lo remuneren. El trabajo aquí no entendamos el aspecto de que todo trabajo se paga. Eso es otro sentido de la visión de la palabra que habla el Evangelio. Aquí el trabajo se refiere a obras que alaben y agraden a Dios. Y por eso cuando decía Santa Teresita del Niño Jesús, hasta levantar un alfiler dando gloria a Dios, pues realmente se glorifica a Dios por lo que se hace. Y por eso he ahí el sentido de que lo que hace uno, pues es para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hoy pidamos a Dios que ese trabajo pues no es nada más normas que creían los escribas y fariseos, ponerme normas, leyes, el sábado, las cosas que había que cumplir, la ley de Dios, como que con eso agradamos a Dios con la responsabilidad de un amor, ¿verdad? Honrarlo, amarlo, reconocerlo, servirle, y eso es lo que hace que salgamos de las tumbas, ¿verdad? No se asombren de que viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida y los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, solo hago lo que hago la voluntad del remedio. Yo no hago lo que yo quiera por mí mismo, hago por el que me ha dado la existencia, y es Dios. Hoy pidamos al Señor que comprendamos ese sentido de que aquí hago no lo que se me da la gana, así no es nada más. Es agradar a Dios haciendo lo que para Él sea su gloria, un sentido de comunión con Él, y eso nos enriquece descubriéndole un sentido a esta vida que Dios nos ha dado. Que así sea. Señor es la fuerza de